Capítulo 2. ¿Por qué somos como somos? Por Adrián Intrieri. Construcción de la identidad adolescente. Uno de los aspectos más relevantes a la hora de analizar el desarrollo adolescente es justamente el tema de la construcción de la identidad. Cuando nos referimos a la identidad, estamos refiriéndonos a lo que hace que seamos lo que somos. Y la realidad es que jamás llegaremos a ser una obra terminada, sino que todos estamos en un constante crecimiento de nuestra identidad. Por otra parte, podemos dejar de ser lo que somos en cualquier momento. Por eso es que nuestra identidad no está nunca cerrada y definida, sino en un constante devenir. Características de la identidad. La identidad es lo que nos permite relacionarnos con la realidad. Es la identidad la que nos permite darnos cuenta de quiénes somos, nos ayuda a comprender cómo somos, y nos empuja al desafiarnos hacia donde deseamos ir. No existiríamos sin identidad, porque no tendríamos acceso a sentir que existimos. Pero la identidad no solo construye la realidad de nuestra existencia, sino que también se toma el trabajo de explicárnosla. ¿Cómo logra hacer esto? ¿Cómo hace la identidad para mostrarnos quiénes somos? Utilizando como herramientas los hitos. Los hitos son escenas que explican nuestra vida. Si deseáramos remontarnos a nuestra infancia, seguramente encontraríamos imágenes de nuestra infancia que han quedado grabadas en nuestra mente y que cumplen la función de explicarnos cómo vivenciamos esa etapa de nuestra vida. Si yo me remonto a mi infancia, recuerdo mi vecindario, el parque, y me veo jugando sentado en la arena con mi hermano mientras mis padres nos vigilan desde un asiento cercano. Lo veo como si fuese una fotografía. Esto es un hito. Es justamente esa fotografía la que me explica lo sucedido durante esa etapa de mi vida. Entonces, al desear rememorar alguna situación de mi vida, me remonto a esas fotografías o hitos. Los hitos nos permiten tener conciencia del tiempo vivido y de cómo fue vivido. Por lo tanto, la identidad se nutre de los hitos para construir nuestra historia y hacernos dueños de lo que vivimos y nos formó, haciendo que seamos lo que somos. Pero algo sucede con estos hitos y la adolescencia actual. Por distintos factores, estos hitos se construyen desasociados y discontinuos unos de otros, y entonces la identidad arma todo el universo de nuestra vida con una serie de hitos desligados. Son puntos infinitos, vivenciados en millones de situaciones que hacen que seamos lo que somos, pero en este caso aparecen como hitos, o escenas, o fotografías que explican lo que somos, separados y mezclados. Estos hitos desligados son vividos intensamente, con una pasión desmedida y exagerada. Por eso al adolescente le cuesta tanto unir estos hitos y darle un sentido a su historia. No sabe por qué es como es, o por qué se comporta como se comporta. Pero siente de repente un amor ilimitado, o una bronca interna que exterioriza como conflicto. Los adolescentes muchas veces se comportan antisocialmente y no saben por qué. Yo creo observar, y es solo una hipótesis, que no hay conciencia de lo irreparable. Siguen pidiendo a gritos que los amen cuando no los amaron, o que los cuiden cuando no los cuidaron, y al no comprender por qué no pueden conseguir esto, lo traducen en odio, bronca y conflicto. A esto yo lo llamo propiciación adolescente. Es esa necesidad imperiosa de solucionar lo que sienten que se hizo mal, teniendo que encontrar un culpable que pague por ello. Esta acción propiciatoria es la que lleva al adolescente a construir una vida de reacciones desmedidas y fuera de control, pero que en el fondo pide a gritos que le den lo que estuvo ausente. ¿Qué involucra la construcción de la identidad? Como verás, no es fácil de comprender la construcción de la identidad en una persona. Es un tema mucho más complejo de lo que suponemos a simple vista, pero trataremos de teorizar algo al respecto. Por empezar, la identidad está comprendida por tres momentos. La etapa del descubrimiento de sí mismo. La etapa de formación del proyecto de vida. La etapa de la inclusión de las distintas esferas de la vida. Estas tres etapas son necesarias para que el niño, ya convertido en adolescente, vaya construyendo los pilares de su identidad. Primera etapa. El descubrimiento de sí mismo. Esta etapa requiere mucho esfuerzo y trabajo, justamente porque no es fácil construirnos como personas. Esta es una de las acciones más complicadas, pero también de las más provechosas, de la vida. Esta etapa es como un plan aterrador para el niño, que requiere un desgaste de energía extra que lo agota, pero que no puede ser detenido. Recordemos que el infante se desarrolla teniendo como fuente de información confiable a sus sentidos. Conoce del mundo,
de los demás y de sí mismo, por lo que siente a través de los sentidos externos e internos. A esto lo llamaremos predominio de los sentidos como fuente de información. La etapa del descubrimiento de sí mismo. Predominio de los sentidos como fuente de información. Es en este momento donde lo importante es lo que sentimos. Todavía no tenemos la capacidad de análisis y construcción que tendremos más adelante. Solo nos damos cuenta de las cosas por lo que nos informan nuestras percepciones. Percibimos acerca de las cosas, de las personas y de nosotros mismos, y quedamos atrapados y esclavizados por los resultados de nuestras percepciones. Nos pasamos nuestra infancia esclavos de esta lógica, del discurso de los demás que vivenciamos por medio de nuestros sentidos. Por eso decimos que no es como vivimos las cosas, sino como vivenciamos nuestra vida. Y el claro ejemplo es el caso de hermanos mellizos, que nacieron el mismo día, con los mismos padres, y crecieron bajo las mismas circunstancias, y sin embargo uno sale de una manera y el otro de otra, porque depende de cómo vivenciaron o cómo sintieron o percibieron las cosas. Somos el resultado de la información de ese texto vivido como hitos desligados y desconectados que formaron nuestra identidad. Este discurso del contexto es el que hace que seamos lo que somos. Surge de la presencia de las especulaciones acerca de quiénes somos, qué podemos hacer y hacia dónde podremos ir. Las especulaciones son juicios del discurso de los hitos, es decir que ya no es solo un texto, sino que lo explicamos desde nuestros sentidos, otorgándoles juicio. No sé en realidad cómo fue mi papá. Lo que puedo recordar es porque, al rememorar los hitos que tengo acerca de mi papá, siento que mi sentimiento me dice que fue de una determinada manera. Así es que muchos se sienten agradecidos o desilusionados por algo que en realidad no recuerdan bien. Solo tienen acceso al sentir que les ofrece el hito. Y es también desde este sentir que le dimos a los hitos que concluimos con un juicio de valor acerca de nosotros mismos, llamado autoestima. Me sentiré valioso y reconocido si siento que lo fui, si siento que han sido buenos conmigo, si siento que han satisfecho mis necesidades primordiales y si he crecido sintiéndome valorado, aceptado y reconocido. Más allá de lo que haya pasado, sea cierto o no, los resultados los obtendré de mis vivencias. No de las circunstancias reales, sino de las especulaciones de los hitos. La etapa del descubrimiento de sí mismo. Predominio de los sentidos como fuente de información. Conciencia de la historia a través de los hitos. Predominio de las percepciones. Especulaciones del discurso. Construcción de la autoestima. Una tarea más trabajosa y agotadora que podrá hacerse mucho más adelante es lo que llamaremos autoconocimiento. Esto es, desmantelar las especulaciones de los hitos y llegar a lo real de las circunstancias vividas sin quedar presos de estas. Pero esto lo veremos en la tercera etapa. La primera etapa, entonces, culmina con la construcción de la autoestima. Es decir, el valor que sentimos que tenemos para nosotros mismos y para los demás, según el discurso de sí mismos que obtuvimos de la información que sentimos de los hitos. El resultado de esta etapa es, por lo tanto, la construcción de la autoestima y la conciencia del valor de sí mismo. Segunda etapa. La formación del proyecto de vida. La segunda etapa de la construcción de la identidad adolescente tiene que ver con la construcción del proyecto de vida. Si la primera etapa tiene como lógica descubrir quiénes somos, la segunda etapa tiene el objeto de responder a la pregunta de para qué existimos. Observemos que esta etapa, más elaborada que la anterior, nos ubica en un lugar de otorgarle propósito a la vida, es decir, de descubrir las potencialidades que tenemos más allá de nuestras especulaciones. Aclaremos que para esta etapa la construcción no se reduce a lo vocacional sino a la dirección general que le daremos a nuestra vida. Construir el proyecto de vida es descubrir cuál es el potencial que escondemos. Rara vez estaremos frente a adolescentes que en su acto desarrollan sus potencialidades. La mayoría de las veces, como adultos formadores, deberemos desafiar al adolescente a construir su proyecto de vida, descubriendo primero su propio potencial. Camino al proyecto de vida. El adolescente se enfrentará durante esta etapa con la terrible tarea de proyectarse, de ubicarse delante de un rumbo a construir. Esto no es nada fácil, y una de las principales características de las nuevas generaciones es precisamente la falta de la construcción del proyecto de vida. Simplemente porque no logran descubrir lo que desean de la vida. La decisión de esta construcción debe involucrar, además,
acciones específicas para lograrlo. Por ejemplo, una gran contradicción de estos tiempos es que, por un lado, es muy sencillo tener información específica sobre muchas profesiones, y por otro, eso produce un aturdimiento a las nuevas generaciones que les hace más difícil elegir. Los adolescentes, además, viven como un conflicto esta obligación de decidir qué van a hacer con sus vidas. Frente a tantas opciones, el adolescente deberá tomarse el trabajo de elegir algunas y descartar otras, y esto aturde y confunde. El aporte de los ideales del adolescente. Sumemos a la complejidad de esta etapa el aporte que hacen los ideales del adolescente. Por empezar, debemos comprender que el yo está compuesto por la interacción de tres estados, a los que llamaremos yo ideal, ideal del yo y yo real. Estas tres son formaciones del yo que escribió Freud y reformuló Lacan, pero no nos detendremos mucho en sus análisis. Solamente usaremos estos conceptos para sumarle el aporte a la segunda etapa. Llamaremos ideal del yo al mandato interno que asumimos que declara lo que debemos llegar a ser según el deseo de los demás. Todos en algún momento internalizamos reglas, normas y mandatos acerca de lo que debemos llegar a ser, de ahí que de padres abogados, tíos abogados y hermanos abogados, no nos quede otra opción más que ser abogados. Aunque nadie lo haya explicitado, se sobreentiende que ese proyecto de vida debe ser de esa manera según el mandato familiar. Como ves, no es casual que se llame ideal del yo, ya que justamente actúa como un ideal, como lo mejor que nos pudiera pasar. Ideal del yo, lo que debo ser para los demás. Cuando, al naturalizarse, el ideal del yo es parte también del deseo del adolescente, no hay conflicto. El problema aparece cuando sucede lo contrario, que el adolescente siente que no desea ser lo que los demás esperan de él. Es decir, cuando su yo ideal es contrario o distinto del ideal del yo. Y es que el yo ideal es aquello que el adolescente desea más allá del ideal del yo. Yo ideal, lo que deseo ser más allá de los demás. El lugar de conflicto donde se resumen las acciones entre el ideal del yo y el yo ideal es lo que llamaremos yo real. Yo real, lo que el adolescente es. En resumen, cuanto más lejano y autoritario sea el ideal del yo frente al yo ideal, tanto más el yo real presentará conflicto y hasta retirada, no pudiendo avanzar en la construcción del proyecto de vida. La etapa de formación del proyecto de vida. Interacción de los ideales del yo. Ideal del yo, yo ideal, yo real. Tercera etapa. La inclusión de las distintas esferas de la vida, o la formación de la identidad. La etapa de la inclusión de las distintas esferas de la vida es la tercera etapa, y la más compleja. El objetivo de esta etapa es ligar los hitos y darle sentido de continuidad para integrar los aspectos que anteriormente estaban desligados y sin posibilidad de ser pensados en conjunto. Es en este momento que los hitos se unen dándole sentido a la identidad. Es el momento en que se aprende sobre sí mismo y se hace algo al respecto. En que se conocen las cosas que se desconocían y se busca la trascendencia. Es en este momento que el adolescente tiene los recursos para autoconocerse e incluso, con su capacidad reflexiva, modificarse a sí mismo. Esta posibilidad se debe a que ha podido dar sentido de continuidad a los hitos, construyendo su historicidad. Recordemos que no podemos modificar algo si no nos damos cuenta de su existencia. Solo podemos cambiar aquellas cosas que conocemos. Situaciones que atentan contra la constitución de la tercera etapa. Existen determinadas situaciones que no favorecen la tarea que deberá desempeñarse en la tercera etapa, siendo algunas de las más frecuentes. Una postura autoritaria de los padres. Una postura incomprensiva de los formadores frente a los cambios del adolescente. Las necesidades primordiales no satisfechas. Una postura autoritaria de los padres. Tengamos en cuenta que, cuanto más estrictas sean las variables a romper a las que se enfrente el adolescente, más trabajosa será su tarea, y más críticas serán sus acciones. Frente a padres autoritarios, las acciones del adolescente para lograr la construcción de un pensamiento propio deberán ser más fuertes. Por el contrario, recordemos que cuanto más flexibles son las cosas, tanto más difíciles de quebrar son. Una postura incomprensiva de los formadores frente a los cambios del adolescente. El adolescente, como ya hemos visto, se enfrenta a la tremenda tarea de pensarse y comprenderse, y su dolor es vivido como un malestar interno, un desequilibrio y un desconcierto ante sí mismo y el entorno. Esta situación muchas veces lleva a los adolescentes a comportarse de maneras extremas y desconsideradas.
Es parte de la tarea de los adultos poder sostenerlos y comprenderlos, movilizándolos a crecer. La falta de comprensión imposibilita el avance en el crecimiento. Las necesidades primordiales no satisfechas. Si el adolescente se sabe y siente amado, reconocido, aceptado, comprendido, sostenido, si puede sentir que tiene los medios para crecer y para progresar, si cuenta con modelos que le sirvan de referentes, entonces podrá construir su propia vida, porque contará con las herramientas necesarias para hacerlo. ¿Se termina de construir la identidad en esta etapa? Hay una frase popular que dice que en la adolescencia se termina de construir la identidad, pero esto no es totalmente cierto. En la adolescencia se presentan los fundamentos que han comenzado a ser construidos durante la infancia, pero no se termina su construcción, ya que la identidad nunca deja de ser construida. Nos pasamos toda la vida trabajando en su construcción, en la búsqueda constante de saber quiénes somos. Pero sí es cierto que esta etapa es definitoria en muchos sentidos, y ahí radica la importancia de comprender estos procesos para acompañar a nuestros adolescentes de la manera adecuada.